Nuevamente, en la palabra de Dios, se nos abre esa doble vertiente, esa doble realidad de la que siempre nos habla la palabra de Dios y que en nuestra vida significa la realidad natural, material, física y la realidad sobrenatural, inmaterial de la gracia. Cuando Dios nos habla de un pan que comer, nos habla siempre en esa doble dimensión. No caigamos desmayados, no vayamos a desfallecer por la falta del pan material, pero también se refiere que no vayamos a desfallecer, no vayamos a sucumbir en la vida por falta del pan espiritual. Tenemos un alimento que nutre el cuerpo y un alimento que nutre el alma, que nutre el interior de la persona, que nutre la vida espiritual. Y tan es necesario uno como lo es necesario el otro. Y Dios nos dio una libertad para que en esa libertad nosotros buscáramos el pan que nos alimenta, el pan que nos sacia, el pan que nos da la eternidad. Y bajo esa perspectiva nosotros tenemos un doble impulso para poder buscar ese pan que nos nutre. El impulso de nuestra constitución física, de nuestros instintos, porque es nuestro instinto, nuestra naturaleza física, la que nos hace buscar un pan, porque nuestro mismo cuerpo nos empuja a buscar un pan que comer para alimentarlo. Pero no sucede así con el alma. Si para la parte física tenemos un cuerpo que nos reclama el alimento, y si no le das a tu cuerpo el alimento, te enfermas, te pones mal. ¿Qué pasa con el alimento espiritual? No tienes un cuerpo que te lo reclame, solo llevas en tu interior la presencia de Dios que te llama. Pero ese Dios que te llama te deja libre y te invita a dar una respuesta en libertad para que busques ese pan que te sacia, ese pan que te da la vida de eternidad. En el caso del pan material, nosotros muchas veces lo buscamos por necesidad, porque así lo reclama el cuerpo. Pero en el caso del pan espiritual, como no hay un reclamo real, pues muchas veces no lo buscamos. Muchas veces pensamos que no lo necesitamos y por supuesto dejamos de alimentarnos de él. En ese uso de la libertad, nuestro Dios nos invita, esperaría de nosotros que así como buscamos ese alimento físico, ese alimento material, así buscásemos también el alimento espiritual. La realidad más visible por la que nosotros no lo buscamos es la realidad de la enfermedad. Y volvemos a hablar en esa doble dimensión.
Las personas enfermas difícilmente te prueban la comida. Es muy difícil cuando alguien está verdaderamente enfermo que les caiga bien la comida. Hablando en un plano físico. En un plano espiritual, cuando alguien está enfermo del alma, cuando alguien está enfermo del pecado, lo primero que les cae mal, que rechaza su naturaleza espiritual, es el alimento del alma. ¿Y cuántos de nosotros no estamos tan enfermos del alma, tan enfermos de pecado, que ya no hacemos nada por buscar el alimento de la vida eterna, el alimento que nos nutre? Y algunos que estamos enfermos del alma, que estamos enfermos de pecado, osamos en atrevernos a recibir el alimento y no nos hace nada. Si tú tienes una fuerte diarrea y te acercas a comer un alimento, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a echar todo para afuera y no te va a hacer ningún provecho lo que comiste. Si tú estás enfermo de pecado y te acercas a alimentarte del pan que baja del cielo, ¿tú crees que te va a hacer algún provecho? Es como cuando estás enfermo del estómago. Lo vas a expulsar de inmediato y no te va a hacer ningún beneficio. Una vez que vemos la oferta que Dios nos hace para alimentarnos, tanto del pan material como del pan vivo bajado del cielo, entramos a valorar una realidad que debe de existir en nuestra vida de todos los días. La realidad de la salud. Si no hay salud, no podemos nosotros recibir eficientemente el alimento. ¿Se fijan que ya estoy hablando en las dos dimensiones? Si no hay salud material, no podré recibir el alimento material. Si no hay salud espiritual, no podré recibir eficientemente el alimento espiritual. Entonces, nuestra plegaria se dirige a Dios para implorarle: Señor, yo quiero vivir, yo quiero seguir adelante, yo quiero caminar con fuerzas nuevas. Yo te pido que me des salud. ¿Se vale pedirle eso a Dios? Claro que se vale, pero Dios espera que se lo pidamos en esa doble dimensión, en la dimensión de la vida natural y en la dimensión de la vida espiritual. Que cuando uno le diga al Señor: Señor, yo quiero vivir, nos estemos refiriendo a la vida natural, pero nos estemos refiriendo también a la vida de la gracia, a la vida nueva, a la vida verdadera. Señor, yo quiero seguir adelante con nuevos bríos, con nuevo entusiasmo. Ayúdame en el plano material y en el plano espiritual. Y seguramente Dios nos ayuda. Vemos en la primera lectura cómo se nos habla de las consecuencias del pecado. Cómo se nos habla de la enfermedad del alma. La enfermedad del alma que nos hace rechazar a Dios, que nos empuja a escondernos de su presencia, que nos lleva a apartarnos de todo aquello que Dios nos quiere ofrecer. Si nosotros estamos enfermos del alma, no podremos entablar una relación amorosa con Dios. Por eso,
Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo para darnos la sanación, para multiplicar los panes, como nos dice hoy el Evangelio, pero también para darnos la salud necesaria para podérnoslo comer. Si Jesús multiplica los panes, es porque hay gente con buen estómago que se los puede comer. Si Jesús viene a derramar su gracia, a derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz, es porque habrá corazones bien dispuestos que lo puedan recibir y vivir esa gracia santificante que Jesús derrama sobre nosotros en nuestra propia vida y alimentarse permanentemente de ella. Así es, como nuevamente Dios quiere actuar en medio de nosotros, a través de instrumentos humanos. Dios multiplica los panes. ¿Y quién los reparte? ¿Quién reparte los panes? Jesús o sus discípulos. Porque Dios reitera su disposición de valerse del elemento humano. Sin el elemento humano, Dios no puede llegar a los últimos rincones más recónditos de la humanidad. Dios quiere valerse del ser humano para que por medio del ser humano haga llegar su alimento a toda la humanidad. Y hablamos en el plano material y hablamos también en el plano de la gracia. Dios les dice por medio de Jesús a sus discípulos: ¿cuántos panes tenemos? ¿Con qué es con lo que contamos? Y es Él quien se encarga de hacer la multiplicación. Es Él quien se encarga de bendecirlos. Es Él quien se encarga de hacer brotar su gran providencia. Y la providencia del mundo existe. Y la providencia de Dios en el mundo es palpable y manifiesta. Pero somos los hombres que por egoísmo, por querer acaparar, por no ayudar a los demás, hacemos de este mundo un mundo injusto, un mundo desigual. Vemos que hay gente que tiene mucho, 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 y que hay gente que casi no tiene nada. Esa desigualdad no es provocada por Dios. Dios se quiere valer de nosotros para que hagamos una distribución justa de los bienes que Él nos da. ¿Vale? Pero volvemos a lo mismo. Esto sucede en el plano natural, pero también esto está sucediendo en el plano de la gracia. Yo soy consciente de lo que Dios me ha dado a mí en el plano de la gracia. No me doy abasto, mis fuerzas humanas no me son suficientes para poder compartirlo a los demás. ¿O ustedes creen que yo me quiero quedar con los bienes de la gracia que Dios me ha dado? No, yo quisiera tener 3 horas para poderlos compartir, porque Dios me ha dado tanto que yo no quiero ser causa de la desigualdad que existe en el mundo de los bienes espirituales. Pero muchos de nosotros que decimos tener fe y seguir a Dios de una manera más cercana, recibimos y recibimos y recibimos y recibimos y recibimos bienes espirituales. Y cuando Jesús nos dice, así como le dijo a los discípulos, vayan a distribuir los panes que yo multipliqué, cuando Dios nos dice, vayan a llevar a los demás
La gracia que yo les he dado, la fe que yo he sembrado en sus corazones, la vida nueva que ustedes están viviendo en Dios nuestro Señor. Mucha gente dice, no, ahí sí ya no puedo. Yo me quedo con lo que Dios me ha dado y quiero más. Y que el Padre haga un retiro y que me manden a Vida Nueva y que me manden a San Andrés y que me manden porque quiero más. Y no somos conscientes que si Dios nos ha dado, que si Dios nos ha elegido, es para que llevemos a los demás ese alimento que Dios quiere hacerles llegar por medio de nosotros. Ejemplo siempre es para nosotros la Santísima Virgen. La Madre de nuestro Señor fue la discípula por excelencia de las cosas de Dios. La Virgen desde un principio le dice a Jesús, ya no tienen vino. Y la Virgen en todo momento estuvo al lado de su Hijo, no solo como madre, sino también como dispensadora de la gracia de Dios. Y así como la Virgen le dijo a Jesús, ya no tienen vino, así también la Virgen le diría a su Hijo, y digo le diría porque no está escrito en la Biblia, ya no tienen espíritu. Envía tu espíritu, Hijo, envía tu espíritu, Padre, envía tu espíritu sobre estos hijos tuyos que tanto lo necesitan. La Virgen es el ejemplo del instrumento perfecto de Dios para que por medio del elemento humano Dios quiera hacer llegar su gracia a todos nosotros. Hoy de manera especial, en la conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes, nosotros recordamos a la Santísima Virgen como la salud de los enfermos. El mismo título que se le dio a Nuestra Señora de Guadalupe cuando se apareció en el santuario de la Quinta Aparición y sanó al indio Juan Diego, al tío del indio Juan Diego, Juan Bernardino. La misma Virgen de Lourdes que buscó la salud para las personas es exactamente la misma Virgen que se vino a aparecer en Tulpetlac. ¿O estoy diciendo mentiras? ¿Es la misma o no es la misma? Y a veces la gente dice, yo voy a ir a Francia por agüita de Lourdes, que es tan milagrosa. Muy bien, yo también quisiera ir a Francia, a Lourdes, pero ni siquiera he ido al santuario de la Quinta Aparición. Y la misma Virgen que se apareció en Lourdes, dando la salud a los enfermos, es la misma Virgen que se nos aparece aquí a unos cuantos kilómetros en el santuario de Tulpetlac, que también nos quiere dar la salud. Nuestra Señora de Lourdes, y hoy de manera especial en sábado, se apareció a una muchachita llamada Bernardete. Se le apareció 18 veces a partir del 11 de febrero de 1858. Pues allá se apareció 18 veces. ¿Y aquí cuántas veces se nos apareció? La Virgen de Guadalupe se ha aparecido infinidad de veces, ¿verdad? Nosotros hablamos de una quinta aparición. En el Nican Mopoua, ¿cuántas dice? 4, ¿no? La quinta aparición se da por entendida con el prodigio del tío Juan Bernardino. Pues la Virgen de Lourdes se apareció 18 veces. Cuando una jovencita iba con unas amigas, vio algo que le llamaba la atención y escuchó la voz de una señorita. Esa señorita después se identificó
como la Virgen que le hablaba. Y le pidió que le hiciera el favor de acudir a ese lugar durante 15 días. Y Bernardete, la jovencita, le prometió que lo haría. 3 puntitos muy concretos. En una de esas apariciones le pidió que excavara en la tierra y apareció un agua que resultó milagrosa, y desde la fecha se han curado muchísimos enfermos. ¿Quién es el que hace el prodigio de esas curaciones? Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que hace la Virgen de Lourdes? Lo que debemos hacer cualquier discípulo: acercar el alimento de Dios a sus hijos. Y la Virgen nos trae el alimento que nos sana a todos nosotros. El 25 de marzo, en la aparición número 16, la pequeña Bernardete le preguntó: ¿quién eres? Y la Virgen le contestó: soy la Inmaculada Concepción. Con trabajos conocía el catecismo. El dogma de la Inmaculada tenía 4 años de haberse promulgado. Ella no lo sabía. En aquella época las noticias no corrían tan rápido. Y la Virgen le dijo: esa que dio el agua que da la salud a los enfermos es la Inmaculada Concepción. ¿Se fijan cómo estamos hablando de esa doble dimensión? La Virgen que te da la salud, que es el instrumento de Dios para darte la salud física, es la misma Virgen que te invita a que te abras a Dios para que vivas en salud espiritual. La Virgen le pedía que la gente rezara el rosario. Y entonces ahí la Virgen no se queda solamente con el mensaje material, sino que va hacia el mensaje espiritual. De una agüita milagrosa que cura a los enfermos, por medio de la invitación al rezo del rosario, uno de sus últimos mensajes es pedirle a la pequeña Bernardete que en esos rezos del rosario rogara por la conversión de los pecadores, porque el pecado es la enfermedad que más nos está carcomiendo. Pues en este día pidámosle a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, y gracias a este día la Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial de los Enfermos. Pedimos a Dios por todos nuestros enfermitos, los que están padeciendo enfermedades muy duras, enfermedades terminales, enfermedades que no los dejan vivir como personas, que los tienen tumbados en cama, que los tienen lacerados en su espalda, en tantas realidades que afecta la enfermedad a los enfermos. Pero esos enfermos solo son una ilustración de lo que puede estar pasando a los que están enfermos del alma. Y yo les puedo asegurar que los que están enfermos del alma hay unos que están mucho peor que los enfermitos que pueden estar agonizando del cuerpo. Porque si el enfermito está agonizando del cuerpo y Dios le ha dado la oportunidad de buscarle, de confesarle, de ungirse, de recibir la comunión, puede tener un alma totalmente sana. ¿O no les ha tocado ver enfermitos felices? Enfermitos que ya se van a morir y están glorificando a Dios. Al final Dios nos dice: esta vida es pasajera. El cuerpo material aquí se va a quedar. Nos vamos a llevar nuestra alma espiritual. Que así como nos preocupamos, invocamos a la Virgen de Lourdes que nos dé salud en el cuerpo, en esa doble dimensión en la que nos habla la palabra de Dios, pidamos al Señor que nos dé la salud del espíritu,
que nos dé la salud del alma, que las cosas materiales nos sirvan para introducirnos a las realidades espirituales. Ya nos vamos acercando al miércoles de ceniza, que esa realidad material de la ceniza me lleve a vivir una verdadera conversión del interior. Nos ponemos en las manos de Nuestra Señora de Lourdes, le pedimos por nuestra salud del cuerpo y como la Inmaculada Concepción que nos dijo que ella era, que nos dé también la salud del alma, para que a imitación suya nosotros podamos vivir llenos de gracia en la presencia de su divino Hijo. Que así sea. Y así sea.